La Europa medieval no carecía de brotes de enfermedades mortales que podrían diezmar a una parte de la población sin mucho esfuerzo. Sin embargo, ninguno de ellos fue tan curioso como el extraño caso de Frau Truffaut y la plaga de baile que provocó que más de 400 personas bailaran convulsivamente en las calles, algunos incluso hasta la muerte. Hoy examinaremos la plaga que hizo que la gente bailara hasta morir. Todo comenzó con unos pocos ciudadanos que salieron a bailar al aire libre en el calor del verano. Brazos agitándose, cuerpos balanceándose y ropa empapada de sudor, bailaron durante la noche y hasta el día siguiente, sin apenas detenerse a comer o beber, y aparentemente ajenos a la creciente fatiga y al dolor de los pies magullados, seguían bailando días después. Cuando las autoridades intervinieron, cientos más estaban bailando de la misma manera frenética. Sin embargo, esto no fue uno de esos raves de los años 80 que comenzaban en un área remota y terminaban en un campo embarrado. Más bien, es uno de los episodios más extraños registrados en la historia mundial. Y ocurrió hace 500 años, en un verano en la ciudad francesa de Estrasburgo. Fue allí, en el transcurso de 3 meses calurosos, en 1518, que varios cientos de personas desarrollaron una compulsión por bailar. El baile continuó y continuó, hasta que para horror de las multitudes que se congregaron a mirar, algunos de ellos se desplomaron y murieron en el acto. ¿Qué estaba sucediendo exactamente? Según un relato escrito en la década de 1530, por el irascible pero brillante médico Paracelso, la plaga de baile de Estrasburgo comenzó a mediados de julio de 1518, cuando una mujer solitaria salió de su casa y bailó durante varios días sin parar. En una semana, decenas más habían sido atrapados por el mismo irresistible impulso. Los ricos burgueses que dirigían la ciudad no estaban contentos. Uno de ellos, el escritor Sebastián Brand, le había dedicado un capítulo de su moralizante éxito de ventas El barco de los tontos a la locura del baile. Desconcertados por el caos en las calles, él y sus colegas concejales de la ciudad consultaron a médicos locales, que de acuerdo con la sabiduría médica estándar, declararon que el baile era el resultado de sangre sobrecalentada en el cerebro. Los concejales implementaron lo que consideraban el tratamiento adecuado: más baile. Ordenaron despejar un mercado de granos al aire libre, se apoderaron de salas de gremios y erigieron un escenario junto a la feria de caballos. A estos lugares escoltaron a los bailarines enloquecidos con la creencia de que al mantener el movimiento frenético se desharían de la enfermedad. Los burgueses incluso contrataron gaiteros y tambores y pagaron a hombres fuertes para mantener a los afectados en pie, agarrando sus cuerpos mientras giraban y se balanceaban. Un poema en los archivos de la ciudad explica lo que sucedió después. En su locura, la gente siguió bailando hasta que cayeron inconscientes y muchos murieron. El consejo sintió que habían cometido un error, decidiendo que los bailarines estaban sufriendo la ira divina en lugar de cerebros chisporreantes. Optaron por un periodo de penitencia forzada y prohibieron la música y el baile en público. Finalmente, los bailarines fueron llevados a un santuario dedicado a San Vito, ubicado en una gruta húmeda en las colinas cerca de la cercana ciudad de Saverne, donde sus pies ensangrentados fueron colocados en zapatos rojos y fueron guiados alrededor de una figura de madera del santo. En las semanas siguientes, según las crónicas, la mayoría cesó sus movimientos salvajes. La epidemia había llegado a su fin. Este capítulo extraño de la historia humana plantea muchas preguntas difíciles de responder. ¿Por qué los burgueses recetaron más baile como tratamiento para los cerebros cocidos? ¿Por qué hicieron que los bailarines usaran zapatos rojos? ¿Y cuántas personas murieron? Un escritor que vivía cerca de la ciudad calculó 15 al día, al menos por un tiempo, pero esto no ha sido corroborado. Ha habido varios otros brotes de baile en los siglos precedentes, que involucraron a cientos o solo a unas pocas personas, casi todas en ciudades cerca del río Rin. Junto con los comerciantes, peregrinos y soldados que surcaban estas aguas, también viajaban noticias y creencias. Una idea en particular parece haberse arraigado en la conciencia cultural de la región, que San Vito podía castigar a los pecadores haciéndolos bailar. Una pintura en la Catedral de Colonia, a más de 200 millas río abajo de Estrasburgo, dramatiza la maldición. Bajo una imagen de San Vito, 3 hombres bailan sin alegría, sus rostros llevando las expresiones divorciadas de la realidad del delirio. Afortunadamente,
La epidemia del baile de 1518 fue la última de su tipo en Europa. Es muy probable que la posibilidad de nuevos brotes disminuyera junto con los sistemas de creencias que los habían sustentado. De esta manera, la manía del baile subraya el poder del contexto cultural para dar forma a la expresión del sufrimiento psicológico. Espero que esta historia te haya gustado, y si tienes algún otro misterio que te gustaría ver en este canal, déjamelo saber en los comentarios. Te saludo tu amiga Majo, hasta la próxima.